Nunca imaginé que una prueba de lealtad pudiera revelar una generosidad desgarradora. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La casa estaba en silencio, un silencio espeso y tenso. Esa mañana, la luz del sol se colaba a través de las cortinas, pero a mí no me iluminaba. Estaba oscuro por dentro, con el pecho apretado y los pensamientos enredados. Era un martes cualquiera, pero para mí, todo cambió. Mi hermana, Valeria, había desaparecido. La última vez que la vi, sonreía. Esa sonrisa siempre ha sido mi refugio. Pero ahora, esa imagen era solo un eco en mi mente. Estaba atrapada en la incertidumbre, el temor se apoderaba de mí. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? Nuestra familia siempre había sido unida. Éramos un equipo, lo éramos todo. La vida estaba llena de risas, de abrazos apretados entre nosotros. Pero desde la desaparición, los murmullos comenzaron. Miradas furtivas, conversaciones a medias. La desconfianza se instaló como un huésped no deseado. ¿Quién había fallado? Los días pasaron lentos, me sentía perdida entre la multitud de preguntas. La desesperación crecía en mí. Las horas se convertían en días, y cada amanecer traía el mismo vacío. Luego, un mensaje cambió todo. Una llamada fría. Tienes que elegir. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco aterrador. ¿Qué elección podía hacer? La lealtad se ponía a prueba, y en el aire flotaba una amenaza sutil, casi palpable. Decidí seguir el rastro. Estaba convencida de que había algo más. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo temblaba. La noche llegó y me encontré a tipear en un lugar oscuro, donde las sombras parecían susurrar secretos. Miré a mi alrededor y vi rostros, algunos familiares, otros desconocidos. Todos estaban allí, esperando. Esperando respuestas. Las luces parpadeaban. Podía sentir el sudor en mi frente y la presión creciente en mi pecho. La tensión era como una cuerda lista para romperse. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por la verdad? En ese instante, comprendí que la generosidad, esa que a veces se oculta en las sombras, podía ser la clave para desatar la tormenta que se avecinaba. Antes de que todo estallara en una revelación desgarradora, un rostro apareció entre la multitud. Era él. El contacto que había estado buscando. El secreto que podría cambiarlo todo. Necesitas escucharme, dijo, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y resolución. ¿Qué tendría que decirme? Atrapada entre el terror y la esperanza, lo único que podía hacer era respirar hondo y dar un paso hacia adelante, sin saber que el próximo momento podría ser la chispa que encendería un fuego devastador. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Una parte de mí estaba lista para correr. Cada instinto me decía que la confrontación era peligrosa, que acercarme a ese rostro conocido podría arrancar la tela de la realidad y mostrarme la verdad que deseaba, pero que temía. Sin embargo, había algo en sus ojos, un brillo de autenticidad que me propulsó hacia adelante. ¿Quién eres?, logré preguntar, con la voz temblando. Él respiró hondo, como si la simple acción de llenar sus pulmones de aire fuera un esfuerzo monumental. Soy Daniel, un amigo de Valeria. Ella está en problemas. Mis latidos se aceleraron. La mención de su nombre enviaba olas de esperanza y miedo a través de mi cuerpo. ¿Qué tipo de problemas? ¿Dónde está?
Necesito que me digas todo. Mis palabras salieron atropelladas, cargadas de desesperación. Daniel me miró intensamente, como si cada segundo que pasara se volviera un ladrillo más en la pared de angustia que se erguía entre nosotros. No puedo hablar aquí. Es muy peligroso. Si alguien nos ve, podría ser el final. Un frío gélido me recorrió, pero debía saber. ¿Qué significa eso? ¿Qué te ha hecho? Dime la verdad. Halo web de conexiones más profundas de lo que crees, confesó, dando un paso hacia mí y atrayendo la atención de algunos en la sala. No es solo su vida la que está en juego. Es algo más grande. A medida que sus palabras se hundían en mi mente, un torrente de emociones se desbordó. La confusión oscurecía mi vista, y el miedo se alzaba, poderoso, como una tormenta lista para desatarse. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, que ese universo en el que había vivido había desterrado las reglas que una vez consideré inquebrantables. Necesitamos ir a un lugar más seguro, insistió él, extendiendo la mano hacia mí. En su mirada había un destello de determinación que me dio fuerzas. A pesar del miedo que me envolvía, sabía que este era un camino que debía seguir. Así que tomé su mano, salimos juntos, y en la oscuridad de la noche, el mundo exterior se sentía opresivo. La luna iluminaba nuestro camino, pero sus luces no disipaban las sombras del peligro. Las preguntas continuaban girando en mi mente. ¿Qué secretos ocultaba Valeria? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerlos? Los pasos de Daniel me guiaron por calles solitarias, y yo lo seguía, sintiendo que me adentraba en lo desconocido. Por un momento, la idea de encontrar a mi hermana llenó mi interior de valentía. Pero entonces, mientras nos movíamos, una horrible verdad se instaló en mí, ¿y si ella no quería ser encontrada? ¿Y si lo que había descubierto era tan profundo que amenazaba no solo su vida, sino la nuestra? Al llegar a un pequeño café en esquina, donde la luz apenas pudiera traspasar las ventanas polvorientas, me di cuenta de que algo más estaba a punto de revelarse. Daniel miró a su alrededor antes de hablar. Es más complicado de lo que pensabas. ¿Conoces a Javier? Su voz era un murmullo lleno de ansiedad. La mención de ese nombre me erizó la piel. Javier había sido una presencia oscura en nuestra vida, uno de esos amigos de la familia cuyas intenciones nunca sentí del todo sinceras. ¿Por qué?, murmuré, mientras la confusión se transformaba en pavor. ¿Qué tiene que ver él con Valeria? Ella estaba involucrada con él sin que lo supieras. Estaba intentando proteger a alguien. O tal vez a todos. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Y ahora, parece que ese secreto es más grande que nuestra familia. Podría terminar con más que solo su vida. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y cada una de ellas traía consigo el peso del miedo. ¿Hasta dónde había llegado lo que Valeria había hecho? ¿Qué estaba realmente en juego? Mi corazón latía contra mis costillas, sabiendo que había muchas más capas en este misterio que simplemente la desaparición de mi hermana. Nadie de los que estaban cerca de nosotros podría ser de fiar. La lealtad, en este nuevo contexto, era un concepto líquido, un juego de sombras. Antes de que pudiera procesar todo lo que Daniel había compartido, escuchamos un sonido familiar tras nosotros. La puerta del café se abrió de golpe. Un frío me recorrió mientras miraba a mis espaldas, y entonces vi una figura que conocía demasiado bien. Mi corazón se detuvo. Era Javier. Y en su mirada, todo lo que había querido evitar estaba a punto de hacerse presente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras Javier se acercaba, la luz tenue del café reflejando un inquietante destello en sus ojos. La tensión creció entre nosotros como un hilo tenso, listo para romperse. No estaba preparado para lidiar con él. La confusión se mezclaba con la rabia reprimida que había sentido desde que su sombra se había cernido sobre nuestra familia. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando mantener la voz firme,
Pero la vulnerabilidad se colaba en mis palabras. Daniel se movió ligeramente hacia adelante, instintivamente colocándose entre Javier y yo. Necesitamos hablar, dijo su tono bajo, casi desmesurado. Mis ojos no abandonaban la figura que parecía flotar entre una mezcla de desprecio y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hablar es una cosa, actuar es otra. Hay mejores formas de poner las cosas en orden. La respuesta de Javier me sacudió con su tono de burla. Sin embargo, su mirada revelaba algo más, un temor disfrazado que no pudo ocultar del todo. ¿De qué estás hablando?, exclamé, con un hilo de desesperación. Javier se acercó un paso más, la sonrisa desvaneciéndose mientras la vulnerabilidad dejaba un rastro de su propia historia oculta. Mejor preguntar qué está escondiendo Valeria, porque te aseguro que no es lo que imaginas. Las palabras retumbaron en mi mente como un eco sombrío. ¿Sabes dónde está, verdad?, pregunté, con la voz entrecortada. La angustia se fusionaba con el anhelo de protegerla, de desenmascarar la verdad que podría estar esperándome detrás de cada esquina oscura. Sé más de lo que pretendo. Y lo que Valeria ha hecho tiene consecuencias que ninguno de nosotros esperaba enfrentar. Su mirada se tornó seria, un destello de emoción cruzó su rostro, atrapándome en un momento en el que, por primera vez, vi a Javier como algo más que un símbolo de peligro. ¿Qué quieres decir con eso? La pasión de mi pregunta había superado al miedo, ahora estaba dispuesto a escuchar lo que tenía que decir. Esta no es solo su vida en juego. Es más grande. Hay personas involucradas, riesgos que no comprendes. Y si no hacemos esto correctamente, no solo ella sufrirá las consecuencias, sino todos los que la rodean. La seriedad de sus palabras me dejó helado, dejándome con una pregunta sin respuesta. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Daniel rompió el silencio, tomando una decisión arriesgada. Si Valeria está en peligro, entonces debemos unir fuerzas. No podemos permitir que eso le pase. Independientemente de lo que sientas por Javier, está dispuesto a ayudarnos. El instante se sintió pesado, cargado de decisiones que podrían cambiar el rumbo de nuestras vidas. El odio y la desconfianza que siempre había alimentado hacia Javier chocaba ahora con la necesidad de proteger a mi hermana, ese amor fraternal que todo lo podía. Un hilo de compasión surcó mi interior, pero me era difícil dejar de lado el pasado. ¿Podríamos confiar en él, un hombre que había sido como una sombra en nuestras vidas? Yo sé que lo que estás pensando, empezó Javier, como si pudiera leer mis pensamientos. No estoy aquí por mí. Estoy aquí porque Valeria lo necesita. No solo como amigo, sino como alguien que podría ayudar a cambiar las cosas antes de que se desmoronen. Algo en su tono resonaba genuino y comenzó a deshacer partes del muro que había levantado en torno a mi corazón. Un momento de decisión colgaba en el aire. ¿Podría dejar de lado mis prevenciones y dar un paso hacia la cooperación? Está bien, haré esto por Valeria. Pero si en algún momento sientes que estás traicionándome. Lo entenderé, interrumpió Javier, con una mirada que parecía sincera por primera vez, aunque la batalla interna en mi corazón no había terminado. Daniel asintió, y en ese instante se fraguó un pacto silencioso. Nos movimos, y la luz del café quedó atrás mientras comenzábamos a caminar hacia un futuro incierto y cargado de secretos. La peor parte aún estaba por venir, y mi corazón brillaba con un destello de esperanza en medio de la desesperación. De repente, un sonido a nuestras espaldas atrajo nuestra atención. Un grupo de sombras avanzaba en dirección a nosotros, y pude distinguir el brillo metálico de un objeto. Mi corazón se detuvo, el aire se volvió espeso. «Tenemos que irnos», gritó Daniel, tomando rápidamente mi brazo. «Ahora». Javier añadió, redoblando sus esfuerzos para guiarnos a un lado, mientras las sombras se acercaban cada vez más. Mientras me alejaba, preguntándome cuántas sorpresas más aguardarían en la penumbra, una pregunta se instaló profundamente: ¿Valeria había planeado todo esto desde el principio?
Estaba finalmente en el umbral de descubrir su verdadero propósito, o quizás, de perderla para siempre. La presión de las sombras nos empujaba hacia adelante, un torrente de adrenalina y miedo. Daniel me arrastró hacia un callejón que se desviaba de la tumultuosa plaza del café, y el eco de nuestros pasos resonaba fuertemente, como un tambor que marcaba el compás de la tensión en el aire. El rostro de Javier estaba tenso, una sombra de preocupación se dibujaba en su frente. ¿Hacia dónde vamos?, pregunté, tratando de recuperar el aliento y la claridad. Mi mente giraba a 1000 por hora, intentando encajar las piezas del rompecabezas que giraba en torno a Valeria. Necesitamos encontrar un lugar seguro, respondió Javier, su mirada buscaba lo que había en el horizonte. Pero debemos ser rápidos. No sé cuántas personas están detrás de nosotros. ¿Qué has hecho, Javier? La desesperación se filtraba en mi voz como un veneno, porque la idea de que mi hermana estuviese implicada en algo peligroso era más que un shock, era una fractura en mi mundo. Recordé su risa, los días de verano, las promesas que una vez hicimos de protegernos mutuamente. No es lo que crees, dijo Javier, deteniéndose por un momento. Valeria no me dejó opción. Ella está atrapada en algo que no puede controlar. No me hables de ella como si la conocieras, le lancé con rabia, alzando la voz más de lo que pretendía. Lo único que hiciste fue causar problemas en nuestras vidas y no sé si puedo creer en nada de lo que dices. Su vida está en juego. Javier cerró los ojos brevemente. Créeme, lo sé. Pero no eres el único que quiere protegerla. Yo he perdido demasiado, y no quiero que Valeria sufra más. Necesitamos saber qué ha estado haciendo antes de que sea demasiado tarde. La determinación en su voz era innegable, y aunque luché contra eso, algo en su mirada comenzaba a abrir una pequeña brecha en mi resistencia. Dime lo que necesitas. Dímelo ahora mismo, le apremié, casi gritando por mi deseo de sanar esta angustiante incertidumbre. Daniel, que se había mantenido en silencio, finalmente intervino. Cálmate. Necesitamos un plan primero. Javier, ¿quiénes son esas personas? ¿Hay algo que debamos saber? La confianza se está construyendo aquí y no podemos darnos el lujo de más sorpresas. Son personas en las que Valeria confió, pero fueron engañadas. Ella se dejó llevar. Yo intenté advertirle, pero no creía que todo llegaría tan lejos, confesó. Su voz temblaba bajo la presión del momento, sentí que el ritmo de mi corazón se aceleraba. ¿En qué se ha metido? ¿Qué has hecho tú para ayudarla? No puedo responder eso aquí. Si ellos están cerca, en un lugar abierto como este seremos vulnerables. Necesitamos un refugio, y te lo prometo, luego te diré todo, imploró Javier, su tono abrumado por una resolución tangible, casi desesperada. Entonces, el miedo se transformó en otra cosa, una mezcla de preocupación y compasión. De acuerdo. Te seguiré, pero si esto resulta ser una trampa, no te dejaré salir indemne. Entendido, respondió Javier, y por primera vez su voz pareciera resonar con agradecimiento en lugar de egoísmo. Tal vez había más en juego aquí de lo que había pensado, y Valeria estaba más enredada en todo esto de lo que jamás imaginé. La marcha continuó y, mientras nos deslizábamos entre calles desiertas, un recuerdo distante de Valeria se alzó en mí, su sonrisa, su forma de confiar en el mundo pese a las distracciones que a veces la rodeaban. La imagen me hizo desear que estuviese aquí con nosotros, que pudiera hablar y decirme que todo estaba bien. Debido a eso, tomé una decisión. Cuando todo esto termine, quiero que compartas la verdad sobre Valeria, le dije a Javier, sintiendo una ominosa mezcla de esperanza y ansiedad. Quiero que me digas exactamente qué está ocurriendo. Ella es mi hermana, y siempre lo será. Lo sé, asintió Javier, con el peso de nuevos secretos nublando su mirada. Lo prometo. Justo en ese momento, un sonido distante atrajo nuestra atención.
Una risa burlona resonó en la oscuridad, seguida de pasos que se acercaban cada vez más. Una figura emergió de las sombras, y mi estómago se retorció. Era una cara conocida, pero completamente inesperada. Vaya, vaya, ¿venimos todos juntos a la fiesta? La voz era sarcástica y fría, y en ese instante, el aire se volvió aún más denso. La risa se transformó en un eco inquietante que me devolvió a la realidad. La situación no solo se tornaba más implacable, sino que la lealtad en la que había empezado a confiar se tambaleaba en el abismo de lo desconocido. La revelación estaba sobre nosotros, y con ella, una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Qué quieres?, exigí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. La figura hizo una pausa, y una sonrisa cruel se esbozó en sus labios. Oh, mucho más de lo que imaginas, listos para jugar. Las palabras cerraron el instante como el crujido de una puerta cerrada, y me di cuenta de que, tal vez, no era el único que había estado escondiendo secretos. El murmullo de la risa penetró en mis huesos. La figura que se perfilaba entre las sombras se hacía más audaz, y a medida que se acercaba, una serie de emociones contrastantes se agolpaban en mí. Reconocí esa sonrisa, aquella que solía ser un símbolo de complicidad y camaradería. Pero ahora, en este contexto de confusión y peligro, solo parecía un signo de traición. ¿Qué está pasando, Alex?, preguntó Daniel, su voz era ahora un susurro cargado de tensión. Sentía su mano apretando la mía, como si al hacerlo pudiera mantener el caos contenido. Es una larga historia, respondí. Una que creo que aún no puedo contar. Pero ahora no es el momento. La mirada de Javier se deslizó hacia mí, y su preocupación era palpable. Hemos tenido un pequeño desliz, dijo Alex, sin preocuparse por las implicaciones de sus palabras. Pero no se preocupen, chicos. Siempre pueden contar conmigo a menos que se interpongan en mis planes. Mientras hablaba, una inquietante risa entrecortada se escapaba de sus labios. Esa actitud arrogante me hizo dudar de la sinceridad de sus intenciones. La tensión en el aire se palpaba. ¿Qué quieres?, volví a preguntar, intentando alinear mis pensamientos en medio del torbellino de emociones. Quería creer que había un camino en esta confusión, pero la respuesta de Alex me dejó helado. Quiero que Valeria vuelva a mí. Sabes que siempre ha tenido interés en lo que he propuesto. Pero ha elegido el camino equivocado, y eso no me gusta. La idea de que Valeria pudiera haber tenido algo que ver con Alex era como una puñalada en el pecho. Recordé todas las veces que había defendido su capacidad de tomar decisiones. Ella no quiere nada que ver contigo. Te lo dije, está en problemas por tu culpa, le respondí ferozmente. Alex alzó una ceja, su expresión sonora de desafío. ¿Realmente crees saber lo que quiere tu hermana? Está atrapada en una maraña que ni siquiera imaginas. Pero yo puedo ayudarla, solo necesito que me ayudes a encontrarla. Javier se movió un paso adelante, su cuerpo tenso y alerta. No importa lo que hayas planeado, no te dejaremos acercarte a ella. Harás lo que dices, y lo harás lejos de nosotros. ¿Y si acaso les digo que todos estamos en el mismo barco? Valeria está en medio de esto, en una situación más complicada de lo que creen. La única manera de protegerla es unirse a mí. El enemigo no es quien se muestra, ¿saben? Es el que se oculta en la oscuridad. Las palabras de Alex se arremolinaban en mi cabeza, y sin querer, un hilo de duda se coló en mi mente. Era difícil ignorar la verdad que había una pelea más grande de la que conocía, pero confiaba en que habíamos estado luchando juntos contra quienes querían hacer daño a Valeria. La figura de Alex estaba tan cargada de manipulaciones y verdades a medias como la noche que nos rodeaba. ¿Cómo puedo estar seguro de que no eres parte del problema?, pregunté, intentando repasar cada momento vivido con él en el pasado, cada risa compartida, cada consejo que alguna vez confió. ¿Por qué habríamos de confiarte? Un brillo astuto en sus ojos.
Porque tengo algo que quieren. Porque puedo llevarlos hacia ella. ¿Y qué más estás dispuesto a ofrecer? Daniel preguntó, su voz sonaba firme. Él siempre había sido el pragmático, la voz del sentido común en este grupo. Un trato, sugirió Alex rápidamente, como un cazador que ve a su presa tambalear. Ayúdenme a dar con Valeria y, a cambio, los protegeré. No solo de mí, sino de aquellos que podrían quitarles todo. Esta es su única oportunidad de salvarla. La idea de que pudiéramos obtener alguna respuesta sobre Valeria me llenaba de un miedo opresivo, un deseo ardiente por encontrarla, y al mismo tiempo, una alerta ante el riesgo que implicaba, el riesgo de dejar la decisión de su vida en manos de alguien tan revuelto como Alex. Entonces, el dilema se volvió aún más claro, su vida por la verdad, su libertad por nuestro silencio. Lo haremos, respondí finalmente, aunque la palabra se sintió como una traición hacia mí mismo. Pero si en algún momento las cosas no parecen claras, no dudaré en detenerlo. No te daremos otra oportunidad. Trato hecho, dijo Alex, una sonrisa burlona brillaba en su rostro alargado y en sombras. Con un movimiento de cabeza, me dio la señal de que comenzáramos a movernos, pero a medida que lo hacíamos, el aire se sentía más pesado, como si la oscuridad misma conspirara en nuestra contra. Pasamos junto a él y, de pronto, el silencio que acompañaba nuestros pasos se hizo aún más ensordecedor. A medida que nos alejábamos, el eco de la risa de Alex se desvanecía y una pregunta permanecía en el aire, ¿era él la clave para encontrar a Valeria, o estaba llevándonos a la trampa que podríamos jamás escapar? El rumbo que habíamos elegido podría ser mucho más desastroso de lo que alguna vez pudimos imaginar. De repente, el sonido de los pasos resonó de nuevo. Esta vez, no eran solo ecos vacíos en la distancia. Una voz familiar atravesó la oscuridad, llenando el espacio con una desesperación desgarradora. ¡Ayúdame! Y esas palabras nos marcaron, retumbando en nuestro corazón como la llamada de un alma perdida. Una certeza escalofriante se apoderó de mí. Lo que nos esperaba podría cambiar nuestras vidas para siempre. El grito de Valeria resonó en mis oídos, y el mundo a nuestro alrededor pareció detenerse. Miré a Daniel y Javier, y vi el mismo terror reflejado en sus rostros. Era como si todos hubiésemos recibido un jarro de agua fría. La angustia que antes contenía se cebó con fuerza, transformándose en un impulso irracional, una necesidad primordial de hallar a mi hermana. ¿Dónde estás?, grité, la angustia desgarrando mi voz. Valeria, ¿puedes escucharme? Ayúdame, la voz volvió a retumbar, aunque esta vez sonaba más débil. Era un lamento, una súplica que removía lo más profundo de mi ser. Esto no puede estar pasando, murmuró Javier, su mirada fija en dirección al eco. ¿Qué demonios le ha pasado? Debemos encontrarla, dije, la determinación pulsando en mi pecho. La traición de Alex se desvaneció momentáneamente, dando lugar a un impulso visceral. Vamos. Es una trampa, advirtió Daniel, su mano sujetando mi brazo con fuerza. No podemos dejar que Alex nos lleve a algún lugar oscuro. ¿Y si la está atrapando? No podemos ignorar lo que ha dicho, respondí entre una mezcla de desesperación y rabia. La idea de que Valeria estuviera en peligro por la imprudencia de alguien a quien había considerado amigo, un amigo traidor, me llenaba de indignación. Seguiré su rastro. Si él estaba detrás de esto, tengo que enfrentarlo ahora. Mientras sus miradas se entrelazaban con la mía, Javier dio un paso adelante, su voz ahora firme. No podemos dejarnos llevar por impulsos. Debemos ser estratégicos, su vida depende de ello. Y si esa estrategia nos lleva a perderla, explosividad y dolor brotaban de mi pecho, atravesando mi razonamiento. En ese instante, me sentía dividido entre la lealtad a mis amigos y la necesidad de salvar a Valeria. Vamos a hacer una cosa, sugirió Daniel, su tono cambiando a algo más calculado. Dividámonos.
Javier y yo iremos a tratar de localizar la fuente de su grito. Tú, Alex, sigue con nosotros. No me fío de ti, pero quizás puedas dar una pista de hacia dónde nos dirigimos. Era un movimiento arriesgado, confiar en alguien que había jugado con nuestras emociones y lealtades. Sin embargo, no había tiempo para titubear. La urgencia nos empujaba a tomar decisiones rápidas sin la certeza. Así, me adentré a la bruma con la desconfianza palpitante en mi pecho. Mientras avanzábamos, Alex caminaba entre sombras y luces, su figura se recortaba contra la negrura que nos envolvía. De repente, se detuvo, una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. Espero que no me estén anulando, chicos. Si realmente quieren ayudar a Valeria, deben entender que el enemigo no está lejos. ¿Y tú que lo sabes?, respondí, incapaz de dejar de lado el tono escéptico. No soy el único que la busca, otros también lo han hecho, musitó, la ansiedad afectando su voz. Pero no todos tienen intenciones benévolas. La dinámica ha cambiado, y si no nos movemos rápido, será demasiado tarde. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso? Valeria había caído en un juego mucho más turbio de lo que creíamos. La forma en que Alex hablaba, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a compartir, me llenaba de frustración. ¿Tienes un lugar en mente?, pregunté, incapaz de mantener la compostura. Más bien, pasos a seguir, dijo, entornando los ojos hacia el oscuro camino por delante. Pero primero necesitamos más información. Hay alguien que puede guiarnos. ¿A quién? La incredulidad crecía en mí. Alguien de mi pasado. He mantenido este contacto en secreto, pero podría ser precisamente lo que necesitan para encontrar a Valeria. Ese alguien no parece de confianza, dijo Javier, su tono reflejando una resistencia admirable. Hay una razón por la que le dimos la espalda. Y esa razón no cambiará si no hacemos algo pronto. El tiempo se está acabando, insistió Alex, y en ese momento, su ansiedad genuina logró canalizar un destello de duda en mí. Las tensiones que latían en el aire se intensificaron, y el miedo se volvió palpable. Alentándome a creer en que podríamos encontrar una luz, a pesar de todo, lo que hacía que me sintiera extrañamente esperanzado. De acuerdo, dije, la resolución envolviendo mis palabras, haciéndolo evidente para los tres. Si este contacto es nuestra única opción, podemos intentar verlo. Pero advirtiendo, Alex, jugaré mis cartas igual que tú. Un error tuyo, y te detendremos de inmediato. Asintió y la sombra de una sonrisa burlona cruzó su rostro, como si lo que acabamos de iniciar lo excitara. En ese instante, me sentí como un peón en un juego de ajedrez que aún no comprendía completamente. Fortalecidos por la finalidad de nuestro objetivo, comenzamos a avanzar nuevamente, aún sintiendo que el sendero se volvía más ominoso. La esperanza se mezclaba con la angustia, nuestras decisiones se perfilaban peligrosas, a la vez que cada paso nos acercaba a Valeria. Pero a medida que la noche se extendía, sentí que lo que habíamos desatado no solo nos amenazaba a nosotros, sino también al alma de Valeria. A lo lejos, un ruido sutil nos franqueó nuevamente, un murmullo que vibraba en la oscuridad y llenaba el aire de una inquietante expectativa. Por favor. La voz de Valeria volvió a resonar con más urgencia. Ayúdame, rápido. Esa súplica nos atravesó una vez más como una estocada helada y dolorosa. Ya no podía ignorar el hecho de que la vida de mi hermana pendía de un hilo, capturando la esencia de nuestra humanidad en esas 4 simples palabras, ayúdame. Y en el eco de su ruego, supe que encontraría la verdad, por cualquier medio necesario. El aire estaba impregnado de una atmósfera densa, casi opresiva, a medida que seguíamos el camino empedrado hacia el destino incierto que Alex nos había indicado. Con cada paso, el eco de Valeria resonaba en mi mente, una cadena que me arrastraba hacia la desesperación, pero también hacia una determinación inquebrantable. No podía fallarle.
No podía permitir que la sombra del miedo la consumiera. ¿Estás seguro de que este es el camino?, preguntó Javier, escaneando los alrededores con una mezcla de desconfianza y palpable ansiedad. En sus ojos, podía leer la misma inquietud que anidaba en mi corazón. Era como si fuéramos un barco perdido en la oscuridad, y la única luz que teníamos era la imagen de Valeria, gritando por ayuda. Alex, que caminaba un par de pasos adelante, se giró lentamente, sus rasgos oscuros apenas visibles en la penumbra. No tendrán que dudarlo mucho más, respondió, manteniendo su voz baja, casi como un susurro, pero deben estar preparados para lo que vamos a encontrar. No todo será lo que esperan. La ominosa insinuación puso un clavo más en el ataúd de mi esperanza. ¿Qué había tras la revelación de su contacto, tan crucial como para inquietar a nuestro traidor compañero? Mi mente iba y venía entre la confianza y la desconfianza, cada vez que las imágenes de Valeria emergían, siempre bajo el fuego amargo de ese grito incesante. Al llegar a un claro en el bosque, la luz de la luna iluminó nuestros rostros, proyectando sombras alargadas que danzaban con el viento. En el centro del claro había una construcción en ruinas, una cabaña desgastada que parecía susurrar historias de tiempos pasados. En su estado abandonado, me dio escalofríos. Este es el contacto que mencionabas, murmuré. La sensación de que esta verdad nos acercaba a la salvación se entrelazaba con la desconfianza que albergaba hacia él. Sí, dijo Alex, con una mezcla de determinación y nerviosismo. Él tiene información. Una conexión que puede llevarnos a Valeria. Pero tendrá un precio. ¿Un precio?, inquirió Daniel, su voz un eco de incredulidad. ¿Qué quiere él a cambio? La respuesta de Alex quedó atrapada en una red de silencio, y me di cuenta de que él lo sabía. Su mirada se desvió hacia la cabaña, y su frente se frunció en desaprobación. No tengo idea. Pero si eso significa salvar a Valeria, estoy dispuesto a enfrentarlo. El nudo en mi estómago se apretó todavía más. ¿Qué tendríamos que sacrificar? Mientras contemplaba la cabaña, luchaba por lidiar con las preguntas que se acumulaban en mi cabeza. Cada sacrificio que imaginaba se tornaba más doloroso que el anterior, y en medio de este dilema, una pregunta golpeó como un tambor en mi mente: ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Entramos a la cabaña, y un extraño olor a humedad y moho nos recibió. La falta de luz apenas nos permitía ver, pero conforme mis ojos se acostumbraron a la penumbra, empecé a distinguir siluetas. Una figura emergió de entre las sombras, detrás de una mesa llena de objetos dispares, que iban desde viejos libros hasta un par de radios descompuestas. Alex, dijo el hombre, su voz grave reverberando en la habitación. No esperaba verte de nuevo. Si he venido es porque necesito tu ayuda. Valeria está en problemas, respondió Alex, con una insistencia que contrastaba con la frialdad del desconocido. La tensión en el aire era palpable. Mientras observaba ese intercambio, un temblor de inquietud recorría mi cuerpo. Algo en la forma en que el hombre miraba a Alex me dio escalofríos. Era como si conociera secretos oscuros que ninguno de nosotros podía comprender completamente. Siempre hay un precio, continuó el hombre, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. ¿Qué estás dispuesto a ofrecerme esta vez? Me giré para observar a Javier y Daniel, cuyos rostros mostraban la misma mezcla de curiosidad y temor que sentía. Eran ellos también quienes habrían de ceder algo por la vida de Valeria. Pero esa pregunta seguía retumbando en mi mente: ¿qué éramos dispuestos a sacrificar por el amor? Lo haré, me adelanté. Mi voz temblando pero decidida. Sea lo que sea, yo lo haré. Murmullos se fueron formando entre los otros. Javier me miró, a su vez asustado y conmovido. ¿Qué estás diciendo, Alex? No es la solución. No puedes ofrecerle nada de ti, me advirtió Daniel con una mirada intensa. No lo vale. No vale tu vida. Pero el grito de Valeria resonaba en mí, y cada palabra que soltaba solo alimentaba la llama ardiente de determinación. Lo haré.
no importa el costo. La figura en sombra sonrió, una satisfacción que nunca había visto antes. Esa es la actitud que buscaba. Pero recuerda, con cada decisión, avanzamos más allá de lo que imaginamos. Y, a menudo, el verdadero costo se revela en el último momento. La advertencia lo acompañó con un leve guiño, dejando en mí una sensación de desasosiego. Las sombras parecen engullir mis esperanzas, pero también destellos de resolución. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio, un eco que descendió nuevamente sobre nosotros como una tormenta. Valeria. Su voz, desmoronándose en la lejanía, ya no pedía ayuda, ahora suplicaba por algo más. Aguarda. Un súbito estremecimiento de terror me recorrió la espalda. Era como si el destino se deshilara ante mí, asomándose a la realidad de lo que podría tener que enfrentar, y entonces, antes que pudieran decir algo, ya había cruzado la línea, adentrándome en lo desconocido, impulsado por un amor que desbordaba todo sentido de razón. Lo único que sabía era que no podría rendirme, no después de escuchar a Valeria. No me detendrían, los errores de ayer palpitaban en mi pecho, pero ahora estaba dispuesto a experimentar la agonía y el amor por ella, y en este desvarío, comprendí que el verdadero sacrificio habría de ser allí donde menos lo esperábamos, en los lazos de la lealtad, donde los corazones sonos en conflicto pueden reescribir la historia. Un silencio aplastante se cernió sobre la cabaña tras el grito distante de Valeria. Era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Mi corazón martillaba con furia, en un compás nervioso que pulsaba contra las paredes de mi pecho. Cada segundo que pasaba sin actuar se sentía como una eternidad, mientras la realidad de nuestra situación se tornaba cada vez más aberrante. Espera. ¿Qué harás? Exclamó Javier, su voz rota por la confusión. Intentó asir mi brazo, pero ya había tomado la decisión de cruzar ese umbral. No había otra opción. Debía llegar a Valeria antes de que fuese demasiado tarde. El hombre de las sombras, con sus ojos que reflejaban secreta sabiduría, observó mi impulso con una sonrisa sigilosa. La valentía tiene su propio sabor, murmuró con un tono enigmático, como si disfrutara de un juego que solo él conocía. Sin otra instrucción, solté el aire que había estado conteniendo y forcejeé hacia la salida, atravesando la puerta de madera crujiente. La luz de la luna me recibió con una claridad fría y cruel, y los árboles se alzaban como centinelas indiferentes hacia mi cometido. Esto es una locura, murmuró Daniel, y su voz se desvaneció en el silencio nocturno. Era consciente de que me estaba arriesgando más allá de lo concebible, pero el pensamiento de Valeria me mantenía en movimiento. A medida que me adentraba en el bosque, mis pasos resonaban en la soledad y el eco de la desesperanza de Valeria se acercaba a mí cada vez más. Su súplica había encendido algo dentro de mí, una llama que ni el más grueso manto de oscuridad podría extinguir. Pero, aunque mi determinación ardía con fuerza, el camino se tornaba más confuso, manchado por senderos que no conocía. De repente, un sonido rasgó la serenidad del entorno, un susurro, casi como una corriente de aire, pero con la carga de un mensaje oculto. Me detuve, buscando la dirección de la voz. Ayúdame. La fragilidad de su tono era un hilo que me ligaba a la realidad, no podía ignorarlo. Acelerando el paso, mi corazón se encogía más, cada latido una promesa de llegada. De repente, tropecé con algo en el suelo, un trozo de tela desgastada, un pedazo de su vestido que esta vez no era solo un recuerdo lejano, sino una señal tangible. Lo levanté con manos temblorosas y, aunque me quedé paralizado por un momento, la urgencia se apoderó de mí otra vez. Valeria, susurré, incapaz de pronunciar más que su nombre. Tenía que seguir. Tenía que encontrarla. Pero entonces, sentí un tirón en mi interior, una angustia repentina que me congeló. ¿Estoy realmente preparado para lo que vendrá? La advertencia del hombre de la cabaña resonó en mis pensamientos junto a la pregunta recurrente, ¿cuál es el verdadero precio?
Era una rendija a la incertidumbre. Más adelante, me detuve bruscamente. Una presencia se hizo evidente. Eran unos ojos brillantes en la oscuridad, dos destellos que me observaban atentos. Me congelé al reconocer la naturaleza feroz de lo que estaba frente a mí. Un grupo de figuras emergió de la densa bruma, sus siluetas difusas pero decisivas. Eran hombres, enturbiados en sombras, como guardianes de un secreto que no estaba preparado para enfrentar. ¿Qué buscas, chico?, afirmó uno de ellos con voz rasposa, dejándome atrapado en su inquebrantable mirada. Antes de que pudiera respondernos, uno de mis compañeros, Javier, salió de la oscuridad, interponiéndose entre ellos y yo. Esto no tiene por qué ser así, intentó negociar, pero su voz carecía de poder. Mi corazón se detuvo al ver cómo los hombres se acercaban lentamente, un remolino de amenaza que crecía. No elegimos el juego, pero sí cómo jugarlo, dijo otro, su tono burlón resonando en la penumbra. Díganme, ¿qué están dispuestos a entregar para rescatar a su mujer? Mis latidos retumbaron en mis oídos. La advertencia de Alex volvió a jugar en mi mente, y aunque la tentación de la violencia abría nuevas posibilidades, comprendí que cada golpe podía resultar en un vacío aún más profundo. Javier volvió a mirar hacia atrás. En busca de apoyo, mientras yo me sentía atrapado en la telaraña del dilema, debíamos actuar, pero, ¿a qué costo? Sentí una ola de impotencia colmando mi ser. Fijé mi mirada en el hombre que había hablado primero, sintiendo que allí estaba la respuesta que necesitaba. ¿Sacrificios?, murmuré, ¿qué sacrificios? El hombre rió y se inclinó hacia mí, como si contemplara un rompecabezas que había estado esperando resolver. Tienes una comprensión sorprendente, y quizás, solo quizás, la sabiduría es el último faro que ilumina nuestros corazones aturdidos. Pero, ¿qué estás dispuesto a perder por ella? En lo más profundo de mi ser, entendí que la respuesta a su pregunta podría ser devastadora. En ese momento, algo se activó, algo que resonó con el eco de los gritos de Valeria, su voz que crecía más fuerte en cada rincón de mi mente. No podría permitir que su imagen se desvaneciera en la bruma, el silencio se hizo pesado de nuevo, pero mis pensamientos se encadenaron. Este no es solo un sacrificio por amor, es una prueba de identidad y lealtad. Debía enfrentar ese precio o rendirme, pero nunca me atrevería a aceptar la derrota. Justo cuando las figuras se aproximaban, como sombras en manada, me dio cuenta de que el camino anterior había desaparecido. La única luz provenía de la determinación que ardía en mi interior y en el aire se sentía la electricidad de la confrontación inminente. Miré a Javier y Daniel, que establecieron una unión en sus ojos cargados de temor y determinación. Y en ese instante, un nuevo grito retumbó en la distancia, un lamento que nos resonó como un ultimátum. Valeria, no estás sola, grité, mi voz ahogada por la angustia. Regresaré por ti. Pero al hacerlo, sabía que me estaba lanzando a un abismo donde los sacrificios nunca imaginé cobrarían vida. Las sombras del destino se ciernen, y pronto. Cada elección nos llevará a un rincón oscuro donde la verdadera generosidad y la verdadera traición se entrelazarán. El aire se volvió irrespirable, casi tangible, mientras las figuras ominosas se acercaban. Cada paso que daban era un recordatorio de que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Mi mente estaba dividida entre la imagen de Valeria arrinconada en la oscuridad y la amenaza que se cernía sobre nosotros. Sentía como si un nudo se formara en mi estómago, arrastrando mis ganas de luchar hacia un abismo de duda. ¿Qué es lo que estás dispuesto a perder? La pregunta del hombre resonaba rebelde en mis pensamientos. Pero, en realidad, eso era lo que menos quería considerar. Había enfrentado miedos antes, pero esta vez, el precio a pagar podía ser más que físico, podía ser la esencia misma de lo que era. Déjala ir, gritó Javier, rompiendo el silencio tenso. Su voz se quebró al pronunciar las palabras, reflejando el frágil hilo de esperanza que nos mantenía unidos. En ese momento, su energía se volvió mi refugio, una chispa que iluminaba la oscuridad que rodeaba nuestros corazones.
Un viejo recuerdo me golpeó, uno en el que Valeria sonreía, iluminando incluso los días más oscuros con su risa. Quería regresar a esa tarde soleada, donde el mundo parecía lleno de posibilidades. ¿Por qué debemos pagar un precio por lo que ya elegimos?, murmuré, sintiendo una nueva determinación nacer dentro de mí. Walter, el más alto de los hombres, observaba con ojos astutos. A veces, el universo no es justo. Quizás para recuperar a tu amada, tendrás que enfrentarte a la verdad más amarga de todas, dijo, y su sonrisa casi pareció genuina, como si, en alguna parte de su alma, el dolor que estábamos viviendo le resultara familiar. Dímelo ya, grité, incapaz de contener la angustia. ¿Qué quieres a cambio? No tengo miedo de sacrificarlo todo, siempre que Valeria esté a salvo. Sin embargo, justo cuando esperaba su respuesta, una sombra oscura se deslizó a través del bosque, desvinculándose de las otras figuras. Era diferente, su presencia estaba marcada por una ferocidad desgarradora. Mi corazón se detuvo al reconocer la figura familiar, era Alexis, el hombre que había sido un compañero mío en el pasado, uno que había traicionado mi confianza una vez antes. Has venido a presenciar tu propia caída, amigo, susurró con un tono burlón, pronunciando la palabra, amigo, como si fuese un veneno. No puedes salvarla si ni siquiera logras salvarte a ti mismo. ¿Qué has hecho?, le pregunté, el temor temblando en mi voz. ¿Dónde está Valeria? Reíste burlonamente y, por un momento, sentí la ira burbujear en mi interior. Ella fue una distracción, un peón en este juego. Tu amor por ella es la carta que puedo utilizar para jugar contigo. Sus palabras cayeron como balas, blancas y frías, atravesando la armadura de mi determinación, sintiéndome desbordado por la traición, volví mi mirada a Javier y Daniel, buscando en sus caras la misma inquietud que me atravesaba. La lealtad que habíamos compartido ahora se sentía frágil, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Pero no podía rendirme. No podemos dejar que esto termine así, murmuré, casi para mí mismo. La voz de Valeria resonó en mi mente de nuevo, fuerte y clara, instándome a no rendirme. Ella siempre había sido el ancla de mi fortaleza, la luz que guiaba mi camino a través de la tormenta. No podía permitir que sus gritos se convirtieran en ecos vacíos en el viento. ¿Qué tal si ofrezco algo en su lugar? La idea brotó de la desesperación, y mi voz temblaba con la tensión de cada palabra. Puedo ser parte de tu juego, pero no a costa de Valeria. Los hombres se miraron entre sí, y el conflicto en su mirada era palpable. ¿Qué propones?, preguntó Walter, con un interés renovado dibujado en sus ojos. Sin saber realmente si mis palabras controlaban mi destino o si eran un mero intento de aferrar lo que quedaba de esperanza, continué. Déjenla ir. A cambio de mi libertad, de mi vida, si es necesario. Pero no puedo permitir que se convierta en una moneda de cambio. El silencio que siguió fue abrumador, como si el mismo mundo estuviese sopesando mis palabras. Sentí que la atmósfera había cambiado, pero también que la verdad a la que me estaba enfrentando se desenmascaraba lentamente. Valeria significaba todo para mí, debía estar dispuesto a traspasar los límites de lo que era, incluso si eso podía significar la autodestrucción. Finalmente, Alexis habló. Es un trato interesante, pero un cínico también. No sacrificarás lo que tienes, solo lo que podrías llegar a ser. El peso de su risa resonó en mis oídos, mientras la incertidumbre y la esperanza chocaban en mi corazón. Valeria, volví a susurrar, atrapado entre mis emociones, ¿qué debo hacer para que regreses? Pero cuando las sombras se disiparon un poco, sabía que no estaba solo, un eco de su voz reverberaba en este abismo, como un mantra que me desnudaba. El destino del juego estaba en el aire, y, sin embargo, entre la sombra y la luz de las decisiones que se aproximaban, sentía que un nuevo desafío estaba dibujándose. No solo tenía que luchar por ella, debía luchar por mí mismo. Sin embargo, el camino se tornaba cada vez más oscuro. No estamos en un juego,
Alexis, respondí, la determinación pujando a través de mis dudas. Esto es una batalla por todo lo que amamos, lo que realmente tenemos. Con cada palabra que pronunciaba, sabía que debía estar listo para lo inesperado. La revelación podría ser devastadora, pero tal vez, solo tal vez, mis sacrificios culminarían en el renacimiento de aquello que creía perdido, y cuando el eco de la voz de Valeria retumbó de nuevo, transformándose en un grito liberador, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire estaba tenso. Cada latido de mi corazón resonaba como un tambor indomable mientras miraba a aquellos hombres en la penumbra, una mezcla de miedo y volición me impulsaba hacia el frente. Valeria había estado llamando, su voz, un faro en la oscuridad, y yo estaba decidido a encontrarla. Ya no había espacio para la duda, no podía rendirme. Lo que hayas planeado, no me detendrá, murmuré, sintiendo el sudor deslizarse por mi frente. Ellos habían tomado mucho, pero yo no permitiría que se llevaran lo que más amaba. Alexis sonrió, sus ojos llenos de una malicia que solo había visto en películas de terror. ¿Y qué harías para salvarla, amigo? ¿Estás dispuesto a perderte en este laberinto de sombras? Las palabras de Walter se retumbaron en mi mente, todo tenía un costo, un precio que tal vez no podía soportar, un sacrificio que me quitaría aquello que más apreciaba. Pero el grito de Valeria aún resonaba, golpeando como una campana en mi pecho, llenándome de una determinación inquebrantable. Sacrificaré lo que sea necesario, respondí, esta vez con más fuerza. Nada importará si no puedo traerla de vuelta. Un murmullo recorrió entre los hombres. Mis compañeros de lucha, Javier y Daniel, se mantuvieron cerca. Sus miradas me decían que lo entendían, que ellos también estaban dispuestos a perderlo todo. La tensión se condensó en el aire, creando un vacío que llenaba mis pulmones. Mientras tanto, Alexis caminaba lentamente hacia mí, como un depredador estudiando a su presa. Pero hay algo más que podrías perder, dijo, susurrando conspirativamente. Tu alma, tu paz, quizás incluso el amor que crees que tienes por ella, podría ser lo que finalmente te quiebre. Sentí como el impulso de sus palabras amenazaba con abrir una ventana de dudas. Sin embargo, algo dentro de mí se reavivó. Valeria siempre había sido la voz de la razón en mi vida, y sabía que lo que ella quería no eran sacrificios vacíos, sino la valentía de enfrentar la verdad. Déjala en paz, Alexis. ¿Qué es lo que tienes realmente contra ella? Mi voz resonó en la calma tensa. Si hay secretos, hablemos de ellos. No puedo permitir que juegues con su vida sin razón. Alexis miró hacia el suelo por un instante y luego levantó la vista con una expresión de desafío. Porque ella ha jugado con la verdad, y eso le costará caro. Cada elección trae consecuencias. Y en ese silencio inquietante, el grito de Valeria se volvió más fuerte, más inmediato. Ayúdame, sus palabras, ahora transformadas en súplicas desgarradoras, me movieron de nuevo. Mi mente iluminada por la urgencia se apoderó de cada rincón de mi ser. No iba a esperar más. Ahora sabía que el tiempo se acababa, sin pensar, avancé hacia adelante. Un fuego ardía en mi pecho, y el acto de correr hacia ellos dejó en claro que amaba por encima de todo. Pero no podía permitir que me detuvieran. No voy a permitir que se lleven a Valeria. Nunca dejaré que esto termine mal. Las sombras parecían cernirse más sobre mí, y el eco de mis palabras se desvanecía en el aire. Pero en medio de la vorágine, vi la figura de Valeria, con su mirada amorosa que iluminaba mi camino incluso en la oscuridad. Era el momento, debía actuar. Aquí estoy, Valeria. Vuelvo por ti, gritaba, llevándome a la confrontación. A medida que la oscuridad comenzaba a tragarnos, la realidad empezaba a disolverse, un giro inesperado me propulsó hacia adelante. Allí, en el umbral, apareció una figura que nunca esperé ver, Valeria, herida y vulnerable, con los ojos llenos de lágrimas dolorosas.
Su mirada llena de amor y reconocimiento hizo que el tiempo se detuviera, y sentí que todo lo que había vivido había estado alineado hacia este instante. Valeria, tienes que salir de aquí, grité. Ella estaba frente a mí, tambaleándose hacia el borde de su realidad. Y justo cuando pensé que la bruma del peligro nos envolvería, ella extendió su mano. Lo siento por todo, susurró, su voz temblaba pero tenía un eco de fortaleza detrás de su fragilidad. Nunca quise que esto pasara. Pero no estoy sola, hay más en juego aquí de lo que sabes. Las sombras que nos rodeaban parecieron temblar ante la luz de su verdad. En esos momentos, no solo combatía por salvar a Valeria, estaba enfrentando también sus demonios y los míos. La batalla no sería solo física, sino emocional, y en este juego, el precio que había dado mi voz resonaba en el sentido de la realidad misma. Los ojos de Alexis se llenaron de un nuevo desafío. Todavía hay tiempo. Estás a un paso de perderlo todo, advirtió. Cada decisión abrirá nuevos caminos. Pero tú usarás eso a tu favor, o el dolor será inminente. La conexión con Valeria se volvió palpable y, en ese momento, entendí que el verdadero sacrificio no sería mi vida, sería la aceptación de sus elecciones. El amor no se trataba de poseer, sino de permitir que el otro sea quien es realmente. Lo más importante es que estés a salvo, le prometí, sosteniendo su mano con firmeza. Nada puede separarnos ahora. Mientras las sombras parecían disolverse con su propio poder, me di cuenta de que la verdadera generosidad no era un sacrificio ciego, sino la aceptación de la verdad, del dolor y de su fuerza. Con cada abrazo dado y cada palabra compartida, comenzamos a cruzar hacia una nueva luz. Gracias, me susurró Valeria, mientras el aire se limpiaba y una luz revolucionaria surgía sobre nosotros. Un nuevo futuro se estaba formando, tejido en la promesa de que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas, y así, tomados de la mano, nos encontramos en el umbral de la verdad donde el dolor se convertía en libertad. Cuando el sacrificio es por amor, la verdadera generosidad se manifiesta en dejar ir lo que debemos perder para poder vivir de nuevo, murmullo, mientras la luz estallaba a nuestro alrededor, iluminando finalmente el camino hacia el reencuentro y la aceptación.